Ok, entonces el día de hoy les voy a hablar acerca del glaucoma primario de ángulo abierto. Importante como definición, esta se considera una neuropatía óptica crónica que normalmente es lentamente progresiva y se caracteriza porque tiene patrones de daño del nervio óptico y pérdida del campo visual. Entonces, lo más importante de esta enfermedad son los factores de riesgo. Entonces, un factor de riesgo se va a considerar la presión intraocular elevada, la edad avanzada, la raza, el grosor corneal central y importante, muy importante, es la historia familiar del glaucoma. Existen también otros factores que contribuyen a la susceptibilidad de la enfermedad, que son estudios como la histeresis corneal, la presión de perfusión ocular baja, la presión del líquido cefalorraquídeo bajo, anormalidades del metabolismo de células axonales o ganglionares, alteración de la matriz extracelular de la lámina criosa, entre otros. Entonces, como características clínicas, este va a tener un comienzo insidioso, normalmente es lentamente progresivo, es lo más característico porque es una enfermedad que al principio no nos damos cuenta y con el tiempo nos damos cuenta porque ya disminuyó bastante nuestra visión. Entonces, al principio, ¿cómo se va reduciendo? De manera periférica. Normalmente es sin dolor, indolora. Es bilateral, pero a veces puede ser asimétrico y también se puede considerar asintomática hasta las últimas etapas de la enfermedad, cuando ya, como les dije, ya se afecta la parte central, porque como les dije antes, la afectación es periférico y va avanzando poco a poco hasta que ya nos damos cuenta de cuando ya afectó el centro. Entonces, el glaucoma primario de ángulo abierto normalmente se diagnostica con los resultados del nervio óptico, capa de fibras nerviosas y campo visual. Generalmente, los hallazgos gonoscópicos, es importante verificar que el ángulo de cámara anterior está abierto para establecer un diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto. El clínico debe observar estas mediante la gonoscopía, va a realizar o debe repetir periódicamente, vigilar siempre el cierre angular, causado ya sea por cambios en el cristalino, especialmente en pacientes con hipermetropía. La gonoscopía repetida es muy importante porque nos indica cuando la cámara se vuelve poco profunda, generalmente cuando se prescribe miótico, después de una trabeculoplastía con ácido de argón, y después es importante hacerlo también después de una iotomía periférica, o cuando la pio aumenta. Aquí están las estructuras del ángulo, que es importante que todos debemos saber, que es la línea de Chauvel, la trabecular, el espolón escleral y el cuerpo ciliar. Entonces, la apariencia de la cabeza del nervio óptico y los campos visuales. Importante recordar que el diagnóstico se basa principalmente por esto: nervio óptico en sí, su forma y campos visuales. Y aunque la pio esté elevada, o sea, cuando la pio está elevada, se considera que es un factor de riesgo importante para el glaucoma. El nervio óptico y el campo visual son esenciales. O sea, no solo la pio elevada nos va a dar diagnóstico, sino también es importante su evaluación del nervio, el campo visual. Son esenciales, muy importantes para el tratamiento. Y también lo más importante e interesante es que se debe documentar mediante imágenes, exámenes del nervio óptico, capa de fibras nerviosas y campo visual, para determinar así los cambios
que normalmente al principio van a ser sutiles, pero ya con el tiempo ya va a ser un poquito más drástico. Más en las últimas diapositivas les voy a mostrar cómo se debe documentar esto con un mapeo. Y seguimos hablando de los factores de riesgo, ahora vamos a hablar uno por uno. Entonces, la presión intraocular. Normalmente la PIO normal es de 10 a 21. Eso quiere representar dos desviaciones estándar por encima o por debajo de la media, que es 15.5 milímetros de mercurio. La PIO tiene, importante recalcar que la PIO tiene picos de presión que ocurren frecuentemente durante el sueño, normalmente a las primeras horas de la mañana, donde 2/3 de los pacientes alcanzan la PIO pico durante las horas no office. La PIO elevada es un factor de riesgo importante para el glaucoma y esto también hay que recalcar que una sola medición de la PIO no proporciona una evaluación precisa y no nos puede garantizar que si tiene o no glaucoma, ya que se enfocan, también tenemos que enfocarnos en otros estudios que les mencioné y otras características y signos clínicos. Los factores que influyen en la presión intraocular es la hora del día, que es la variación circadiana, la posición del cuerpo, el ritmo cardíaco, la respiración, el ejercicio, ingesta de líquidos, medicamentos sistémicos y tópicos. La PIO generalmente está influenciada genéticamente, con presiones más altas son más comunes en familiares de pacientes con glaucoma, por eso les dije que uno de factores más importantes son los antecedentes familiares. Cabe recalcar que en la variación circadiana en individuos sin glaucoma, la PIO varía más o menos de 2 a 6 milímetros de mercurio durante un periodo de 24 horas, normalmente en los que tienen glaucoma y en los que no, y las presiones máximas se alcanzan durante el sueño o en horas de la mañana. Entonces aquí les menciono este gráfico donde evaluamos otro factor de riesgo que es el espesor corneal central. Aquí vamos a ver que los errores de medición, que todas las formas de tonometría actualmente disponibles se van afectadas por este grosor, y esto generalmente a qué se debe, a las propiedades viscoelásticas de la córnea. El grosor corneal central afecta a la medición de la PIO y normalmente las córneas más gruesas resisten la deformación en la mayoría de los métodos de tonometría. Las córneas delgadas subestiman la PIO, la presión intraocular, y el grosor corneal por paquimetría oscila normalmente en 540, 550 o 540, 560. Entonces, lo más importante en esta presentación es que las córneas delgadas subestiman el valor de la PIO y las córneas gruesas sobreestiman. También el grosor corneal puede ser afectado, aparte de otros factores que es la raza, la etnicidad, en donde en poblaciones de personas de ascendencia africana, el grosor corneal central medio es más bajo que el de los blancos. Otro factor es la edad avanzada, que la prevalencia de glaucoma aumenta con la edad dramáticamente. Los defectos del campo visual fueron 7 veces más de progresar en pacientes de 60 años o mayores que en los menores de 40. Por eso al principio los cambios pueden ser mínimamente susceptibles, pero con el tiempo ya podemos ver que estos cambios en un campo visual, en una característica del nervio óptico, ya va a estar evidentemente más alterado. Y la raza, como les mencioné antes, que la raza africana tiene una prevalencia superior a 11% en la mayoría de los 80 años que van a desarrollar glaucoma, si es que obviamente se les diagnostica ahí. Ok, entonces aquí otro antecedente es la raza. La prevalencia de glaucoma en Estados Unidos es de 3 a 4 veces más, y más en ascendencia africana que hispana,
También la ceguera por glaucoma es 4 veces más común en los negros que en los blancos. Y en un estudio del OHTS, el glaucoma era 59% más probable de desarrollar en pacientes negros con hipertensión ocular que en pacientes de raza blanca con hipertensión ocular. Importante decir que no toda hipertensión ocular es glaucoma, eso es importante tener en cuenta. Antecedentes familiares, el riesgo de glaucoma relativo de glaucoma primario de ángulo abierto aumentó aproximadamente 13.7 veces más que los individuos que tenían un hermano con glaucoma. Esto generalmente se encontró en un estudio llamado Baltimore Eye. Ahí se pudo determinar estas características. Otro factor de riesgo es la miopía. Existe asociación entre, es importante recalcar que existe una asociación entre la miopía y el glaucoma primario de ángulo abierto. Las degeneraciones de la retina o las anomalías relacionadas con la miopía pueden causar anomalías en el campo visual, que son difíciles de distinguir de los causados por el glaucoma. Los pacientes que son muy miopes pueden tener dificultades para realizar así con precisión la prueba de campo visual, ya que en estas pruebas deberíamos poner su gradación exacta para que ellos puedan ver las diferentes luces que se presentan en este estudio de campo visual. Como les mencioné antes, en el estudio de Beaver Dam Eye, la miopía de menos o igual a una desviación estándar se asoció con glaucoma. En el de Rotterdam, la alta miopía tuvo una característica de menos o igual a 4 desviaciones. Esto se asoció con mayor riesgo de 2,31 veces mayor de desarrollo de glaucoma. Y en el OHTS no encontraron una asociación entre la miopía y la incidencia de glaucoma. La concurrencia del glaucoma primario de ángulo abierto y la miopía puede complicar el diagnóstico y el tratamiento de varias formas. La evaluación normalmente en la cabeza del nervio óptico es un reto particularmente en altos miopes que han inclinado disco de los tapilomas posteriores que le pueden dificultar por estos signos a características del glaucoma que nos podemos confundir. El espesor córneo central. Las córneas más delgadas es un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Como les mencioné antes, lo de pío alta, pío elevada, lo que sobreestima en grosores corneales. Una pío alta por la subestación de la pío medida por el tonómetro de Goldman. Los pacientes negros tienen hay que recalcar que tienen más delgadas las córneas. Y aquí podemos ver una tonometría de Goldman, cómo se toma, cómo se aplana, y todo eso también va a depender mucho del espesor córneo central. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico generalmente va a requerir una evaluación ya sea de la presión intraocular, el ángulo de la cámara anterior por la gonioscopía, el disco óptico es muy importante, y estructuras relacionadas, ya sea capa de fibras nerviosas o campo visual. Entonces aquí podemos ver en este gráfico los diferentes tipos de excavaciones, donde evidentemente en la última vemos que la excavación está mucho más grande que los otros y obviamente son diferentes en ese de ahí. La PIO normalmente se va a medir por la aplanación de Goldman, que es la tonometría que normalmente usamos, y como les mencioné antes que el espesor corneal central tiene una aproximada de 540, 550, 560. Es importante tener en cuenta en individuos que han tenido cirugías refractivas con láser esta característica porque vamos a encontrar que esta va a ser más delgada. Y el disco óptico normalmente se va a evaluar con las excavaciones que ya les mencioné. Las fibras nerviosas de la retina se evalúan por la fonoscopia libre de rojo, la fotografía, y la perimetría sigue siendo esencial para el diagnóstico de glaucoma. Aquí vamos a ver las fibras nerviosas. Y más adelante les voy a mencionar un gráfico donde podemos evidenciar eso. Ahora, la naturaleza de la pérdida progresiva de la visión. Es importante que al observar el cambio del campo visual en el tiempo nos puede dar información cómo el glaucoma primario progresa. La progresión puede ser considerada en 4 fases: la preperimetral, que es la oculta, la umbral, la crítica y compatible con la ceguera.
La preperimétrica, inicialmente la enfermedad es subclínica durante un periodo prolongado, los campos visuales se mantienen normales y cualquier disminución de la sensibilidad visual durante este tiempo es aún demasiado sutil para ser detectados por la perimetría. Los signos perimetrales, si están presentes, no son específicos e incluyen cambios del punto ciego, contracción isóptera en la perimetría cinética, aumento de la variabilidad regional, sensibilidad al contraste, color, perimetría azul-amarillo y movimientos y la frecuencia espacial. Como les mencioné en este grado, generalmente los cambios son sutiles y en muchos pacientes no nos podemos dar cuenta. Entonces, el otro cambio es del umbral y conversión. Los primeros defectos del campo visual pueden aparecer de forma transitoria y abruptos debido a que son justos en el umbral de detección. Pueden desaparecer después del tratamiento y la conversión se refiere a la persistencia de efectos del campo visual en desarrollo en los campos visuales. La conversión no implica una apariencia repentina de glaucoma, sino un empeoramiento. Entonces aquí me gusta este gráfico porque aquí podemos ver cómo, cómo es una persona, cómo ve la persona que tiene una visión normal y cómo ve una persona que tiene un glaucoma inicial. Como vemos, siempre la pérdida de la visión siempre va a ser periférico. Ahí en el glaucoma avanzado ya esa periferia va a ir aumentando y en el glaucoma terminal, literal, vamos a ver un círculo un poquito más pequeño. La fase crítica aparecen los defectos del campo visuales ya muy evidentes. A pesar del tratamiento, muchos ojos pueden mostrar deterioro visual. Y en el glaucoma unilateral existe un riesgo del 26% de anormalidades del campo visual en desarrollo en el ojo contralateral dentro de los 5 años. Con frecuencia los escotomas evolucionan mediante la profundización y los escotomas más grandes y más densos tienden a deteriorarse más rápido. La ceguera, que es de la fase terminal, puede producirse a pesar del tratamiento. Eso quiere decir que es importante seguir constante el tratamiento y dar un seguimiento, sus exámenes periódicamente, como lo dice el oftalmólogo. Los estudios generalmente muestran lo siguiente: a pesar del tratamiento, el riesgo de más de 20 años de desarrollar de la ceguera unilateral y bilateral es del 27% y 9% respectivamente, y la ceguera a pesar del tratamiento del glaucoma es un 19%. Entonces, es decir, que sí existe la probabilidad de que a pesar de que cumplan con ese tratamiento, puede los pacientes llegar a una ceguera. Sin embargo, es importante indicarles que tienen que ser constantes y que hacerse sus controles. El glaucoma primario es la forma más común de glaucoma junto con la degeneración macular, las cataratas relacionadas con la edad, que son las primeras causas de ceguera. La prevalencia en personas de 70 años es del 5% de los blancos, 12% de los afroamericanos y 15% de los afrocaribeños y latinos. Entonces aquí vemos en este gráfico como vemos un nervio óptico sano con una excavación pequeña y aquí ya un nervio óptico con glaucoma, que es un nervio óptico pálido con una excavación total. El glaucoma normalmente, como les mencioné y les sigo mencionando, que es mayor en afroamericanos que en blancos y afecta entre 60 y 70 millones de personas en todo el mundo. Es la principal causa de ceguera irreversible. Tratamiento y seguimiento. El apio es el único factor de riesgo que puede ser manipulado para tener o ralentizar la progresión del glaucoma. Importante que reducir su presión puede ayudar al glaucoma primario de ángulo abierto, en donde, ¿cómo se consigue? Se consigue ya sea por medicación, por una trabeculoplastía o por alguna combinación de los mismos. El tratamiento debe ser individualizado según el nivel de la presión y se debe examinar secuencialmente el campo visual, el disco óptico para determinar su progresión. Generalmente el glaucoma es crónico, los pacientes son más propensos a cumplir con los tratamientos si entienden la naturaleza de la enfermedad, si se les da una explicación de esta, si lo entienden, y así se podría disminuir. Su progresión siempre va a haber, pero lentizar ese progreso. Entonces se entiende que normalmente los tratamientos para el glaucoma pueden causar síntomas, mientras que la enfermedad puede ser asintomática. Eso es un problema de la adherencia de los pacientes, que ellos como es una enfermedad silenciosa, no
No, al principio no van a sentir nada, no van a tener ningún cambio. Sin embargo, ya empiezan con su tratamiento y como estos tratamientos a veces tienen muchos factores adversos, prefieren no usarlo. Y aquí, como les mencioné, aquí está un mapeo, cómo se debería documentar siempre en cada visita para visualizar el progreso del glaucoma. Ok, muchas gracias.